Pues bienvenidos mis hermanos una vez más a esta programación que los hermanos pastores han preparado para nosotros. Pero déjeme decirle algo, usted no está ahí conectado de casualidad, eso sí téngalo por seguro. Dios lo ha convocado porque necesitamos aprender de Él. Pero quiero recordarle algo antes de iniciar nosotros. Quiero recordarle que el Salmo 100, versículos 1 y 2, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Pero esto es importante, servid con alegría y venid ante su presencia con gozo. ¿Verdad que sí, mi hermano? ¿Verdad que sí, mi amigo? Si usted nos está viendo, ayúdenos a cantar y demuéstrele a todo el mundo que estamos gozosos en el Señor Jesucristo. Cante con nosotros, cántelo con gozo. Cante con nosotros estos hermosos cantos. A usted le va a hacer recordar, pero son lindos. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Cántelo mi hermano, cántelo mi amigo. Mire, estamos en un hermoso tiempo de poder adorar y alabar al Señor. No importa la circunstancia, adórenlo. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Se está gozando, mi hermano, gócense en el Señor. No importa el tiempo que estemos pasando, pero debemos gozarnos en la alabanza. Solo Él se merece toda gloria, toda alabanza. Yo tengo gozo. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré,
alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré. Dele palmas al Señor, Él se lo merece. Ahí donde usted esté, no importa. Agradézcale al Señor con la alabanza. ¿Quiere seguir gozándose? Pues prepárese, prepárese. Cristo viene pronto y eso sí se lo aseguro. Estamos pasando tiempos difíciles, pero Él viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Y viene ya mi amado, pronto le veré. Viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Y viene ya mi amado, y pronto le veré. Y viene ya mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya mi amado, Cristo viene ya. Él viene pronto. ¿Sabe cómo vamos a venir? Vamos a venir cantando. Volveremos cantando. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Volveremos con gozo. Volveremos gritando. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Él viene ya, mi amado, Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya. Dele palmas al Señor, Él viene pronto. Y eso téngalo por seguro. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que estar orando y que Él nos encuentre cantando, dándole todo lo que somos, dándole todos nuestros planes, nuestros proyectos de hoy, de este año. ¿Usted ya los apartó? ¿Sí? Pues ahora toca entregárselos a Él. Y entonces tenemos que entrar ante su presencia y decirle: Señor, estos son mis planes, te los doy. Señor, estos son mis proyectos, te los doy. Hagámoslo. Pero dele toda la alabanza al Señor. Él es digno de todo. Hágalo. Exalte su nombre. Hágalo aquí con nosotros. Aprovechemos este momento y hagámoslo con todo gozo, entregados. Con luchas, pero entregados. Imperfectos, pero entregados.
¿Está de acuerdo conmigo? Cante con nosotros esta bella alabanza. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levante su alabanza. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza, Señor. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dígaselo una vez más. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Alabe al Señor con todo su corazón. Dígale cuánto lo ama, a pesar de las luchas, a pesar de las tribulaciones. Él es nuestro Dios y Él nos cuida, Él nos protege, Él nos guarda. Santo, santo, santo es Él, Dios Todopoderoso. Santo, santo, Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá?
damos, Señor. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Oh, oh, oh. Exalte su nombre. Dígale santo, 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 santo. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy te canta, Señor. La creación hoy canta. Sí, Señor, recibe y nuestra oración. damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Gracias, Dios, porque tenemos el privilegio de adorar tu nombre. Porque tenemos el privilegio, Señor, de mostrar a todo el mundo que adoramos a un Dios verdadero, un Dios protector, un Dios salvador, Señor. Gracias, Señor, por los que estamos aquí y por los que están tras de las cámaras. Señores, ellos necesitan de ti. Gracias te damos, Señor, porque por medio de la oración, Señor, podemos comunicarnos contigo. Podemos expresar nuestro agradecimiento. Podemos expresar, Señor, lo que nos aflige. Pero gracias a que tú eres ese Dios omnipotente, todopoderoso, es que confiamos en ti. No confiamos en nosotros mismos, Señor. Confiamos en ti. Y por eso, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, queremos que hoy nos enseñes un poquito más de tu palabra por medio de tus siervos. Gracias, Padre, porque nos has dado este momento, Señor, tan hermoso para poder alabarte. Ahora prepara nuestros corazones y prepara nuestras mentes y nuestro entendimiento, Señor, para comprender un poquito más de lo que tú por medio de nuestros siervos quieres enseñarnos. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la Proclamación del Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. Vamos a retomar nuestro estudio y apenas estamos introduciendo el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y antes de poder hablar de otra cosa, vamos a dedicar este tiempo al Señor y pedir su dirección. Oremos. Señor amado, en el nombre de Jesús, hoy nos ponemos delante de tu presencia, pedimos tu bendición, tu cuidado y por sobre todo pedimos la asistencia del Espíritu Santo y que la sabiduría tuya esté en cada uno de nosotros y que podamos comunicar palabras que sean de bendición, de edificación para tu pueblo y que nos guíen, Señor, a comprender mejor tu palabra. Gracias por este tiempo y oportunidad,
Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como decía hace un momento, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y comenzamos a introducirlo la semana pasada. Nos quedamos hablando de las cosas puntuales que el apóstol Pablo estaba tratando, cosas como la herejía, y mencionamos la semana pasada algo sobre la cristología y también estuvimos hablando sobre el culto a los ángeles. Cómo pues había gente que estaba diluyendo la doctrina o la cristología o la obra de Cristo en la cruz del Calvario, poniendo otros entes que eran más filosóficos que otra cosa, y también por eso hablamos de la dimensión filosófica, que eran las cosas que estábamos tratando en ese punto. Hoy retomándolo vamos a ver un cuarto aspecto, aparte de la dimensión filosófica, y era el trasfondo judío. Recordemos que los judíos habían sido dispersados y que estaban en todas las provincias, pero mantenían ciertas costumbres o ciertos ritos o ciertas vivencias religiosas, como podamos decirle, que por su religión judía ellos aplicaban. Vamos a decirlo religión judía porque no era precisamente lo que la palabra del Señor enseñaba, sino como ellos habían aplicado algunas cosas. Pablo, por su parte, se ve en la necesidad de explicar una de las cosas que era muy común para ellos era la circuncisión, y por eso vamos a invitarles a leer ahí en Colosenses capítulo 2, verso 11, y dice el capítulo 2, verso 11, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Verso 12 dice, pues ustedes fueron sepultados en Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de su pecado y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida en Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Pablo se ve en la necesidad de explicar el significado cristiano de la circuncisión. El rito de la circuncisión era un rito que implicaba pureza, quitar lo impuro. Realmente no me siento cómodo como para explicarle los detalles de la circuncisión. No sé, no sabría exactamente cómo ser muy, no sonar tan vulgar a la hora de explicarlo. Por eso solo significaba o tenía una trascendencia de pureza, de higiene, de limpieza. Y Pablo hace esa explicación acá en el capítulo 2, verso 11, y capítulo 3 también, verso 11. Entonces él se ve, porque podemos suponer que algunos creyentes estaban imponiendo la circuncisión como parte de la fe cristiana. Es decir, un rito o una costumbre era como una cuestión necesaria. Y hay muchas cosas que podemos hablar al respecto, pero no era lo que el apóstol quería ver. Ya se los voy a leer acá más adelante. Y en cuanto a estas reglas y exigencias judías, el apóstol afirma que solo pueden ser sombra de lo que ha de venir y que deben considerarse como cumplidas en Cristo. Aquí mismo, en el capítulo 2, versos 16 y 17 dice, por lo tanto, no permitan que nadie les condene por lo que comen o beben, o porque no celebren ciertos días santos ni ceremonias, pues la luna nueva ni los días de descanso, pues estas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Esa es parte de lo que el apóstol nos va a hablar. No estamos estudiando aún la carta, solo estamos mencionando el trasfondo judío que estaba muy metido en la iglesia y que Pablo lo
lo explica de una manera que debemos de entender nosotros los cristianos, especialmente los que no somos judíos. Otro aspecto que se va a ver en esto es el ascetismo. El ascetismo tiene que ver con aquella gente que piensa que infligirse o hacerse ellos mismos daño en el cuerpo es una manera de agradar a Dios. Esa es otra forma en que el judaísmo utilizaba métodos para conseguir niveles de superioridad, de santidad y de pureza. Por eso golpeaban severamente su cuerpo y practicaban toda clase de austeridad y abstinencia. Sin embargo, para el apóstol estos métodos no eran más que otra manera de desviar a los creyentes de la persona de Cristo, porque para él Cristo mismo es la verdadera respuesta a los problemas de la doctrina. Y ahí le voy a leer en el verso 20, dice del capítulo 2, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toquen esto, no prueben esto, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer los malos deseos. La gente pensaba que, por ejemplo, tenía un mal pensamiento, se golpeaba la cabeza, una emoción mala, se golpeaba el cuerpo o algo así, y de esa manera eso se iba a ir. Pablo dice, así no se va. El único que puede hacer esa transformación es nuestro Señor Jesucristo, y por eso nosotros debemos de estudiar su palabra para entender qué es lo que va a suceder. Estas son las cosas que el apóstol nos está enseñando y vamos a estudiar en el transcurso de el estudio de Colosenses. La siguiente parte la continúa el pastor Bernabé. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Es un gusto continuar con este tema, dándole seguimiento al libro de Colosenses y a lo que ya se ha estudiado. Pues es muy importante destacar algunos de los aspectos que resalta esta carta, y uno de ellos es la inmoralidad. Como ya hemos indicado, ya hemos estudiado que todas estas razones ideológicas sobre el ascetismo practicado aparentemente en algunos de los colosenses, tenemos que mencionar que ellos originalmente un pueblo gentil, un pueblo pagano, por lógica habían costumbres, habían creencias, habían ciertas cosas que ya no podían seguir existiendo en el cuerpo de Cristo, y aún así dentro de la iglesia se dan siempre los extremos, son tendencias legalistas y tendencias de libertinajes o libertina, y esto es lo que la congregación hoy en día también nos vemos en esa confrontación. El texto de Colosenses indica que la mayoría de los creyentes, como les indiqué, eran de trascendencia gentil, y es aquí donde inicia mucha controversia, es aquí donde inicia un reto completamente fuerte para el que es congregado, para el que es creyente. Lógicamente, una persona que vivió o que creció con esas costumbres, cambiar eso de un momento a otro puede ser o llegaría a ser muy complicado, como lo fue en ese entonces. Y las personas que han logrado y han llegado a hacer ese cambio pueden y llegarán a ser tentadas en esos aspectos. Recordemos de que el enemigo aprovecha todas esas flaquezas o esos momentos de debilidad para hacer pecar a los hijos de Dios. Y no es fácil hacer todo esto, nadar en contra de la corriente, podríamos decir. Cuesta romper los hábitos adquiridos a través de los años, como por ejemplo mentiras, murmuraciones, calumnias, pensamientos impuros, dejarnos llevar por las pasiones o los apetitos carnales. Todo esto es lo que el apóstol está en esta carta confrontando a la congregación, de que no es posible que siendo creyentes eso pueda existir. Y él hace un recordatorio de cuál es el objetivo, de cuál es la doctrina que han sido enseñados. Algunos de los miembros de la congregación estaban cediendo ante estas pasiones, entregando los deseos carnales. Y es posible que estas influencias hayan creado conflicto dentro de la congregación.
Esa es la razón principal por la que Pablo hace y escribe y dice que debemos de refutar estos errores. En esta epístola vemos como un testimonio, una necesidad de sostener las creencias correctas. No debemos de ni siquiera de ceder a ello, ni siquiera de considerar de que eso puede llegar a ser correcto. Por eso siempre hemos destacado de que cualquier cosa que nosotros escuchemos o enseñemos en las congregaciones debe estar apegado a lo que dice la Escritura. No es lo que yo quiero entender, no es a mi beneficio. Estamos acostumbrados a aplicar todo siempre a nuestra manera de ser o nuestra manera de vivir, sino que debemos de hacer lo que la Biblia, lo que la Escritura nos está pidiendo. Y una de las primeras finalidades que podemos encontrar en esta carta es de recordarles a los colosenses en ese momento de que deben depositar su confianza en el poder de Cristo para que haya una salvación por completo. Al momento que uno permite que todo este tipo de doctrinas empiecen a hacer base en nuestra mente o a hacer base en nuestras creencias, estamos dejando por un lado la promesa del Señor. Estamos dejando por un lado lo que la palabra nos ha enseñado. Y esto es lo que destaca. Por eso podemos mencionar que es un libro que tiene pues un fin cristológico, al igual que Juan lo vemos en sus primeros versículos y primer capítulo, al igual que Hebreos, y también lo vemos ahora en Colosenses. Debemos de rescatar y debemos de entender que es una presentación de la persona y divinidad de Cristo Jesús y que solo por medio de él nosotros podemos alcanzar una vida plena, una sana doctrina. De manera que Cristo viene a ser el centro constante de nuestra atención. Otro de los aspectos que podemos destacar como principales es que en la carta nos dice que debemos de accionar ante las falsas doctrinas, hacia las herejías. Son peligrosas para la vida del cristiano, así es. Han existido, imagínense, desde los primeros siglos, desde la iglesia primitiva, y existen hasta nuestros tiempos. Nosotros no debemos de permitir que eso entre a nuestras vidas o a nuestras congregaciones. Claro, debemos de respetar las opiniones de los demás. Debemos de entender, ¿verdad? Y debemos de saber en qué momento también debemos o podemos hablar para respetar y para confrontar y para sostener nuestras doctrinas. Pablo ofrece a un Jesús revestido de nueva vida que refleja la verdadera santidad. Eso es lo que se trata de resaltar, la santidad en Cristo Jesús, que es lo que el Señor nos ha pedido a nosotros desde el inicio de la iglesia hasta nuestros tiempos. Otro de los aspectos que podemos destacar es de la vindicación o darle valor que lo menciona en estos versículos, a Epafras, que es un siervo de Jesucristo. Porque había un líder, había una persona liderando en ese tiempo, en esas congregaciones, en esa congregación en la región de Colosa, y podía haber llegado a ponerse en duda si era en realidad una persona correcta, si estaba enseñando lo que debía ser. Y Pablo lo recalca, que él ha sido instruido, él ha sido puesto en ese lugar para enseñar, porque él vive de la manera que Cristo pide. Por eso Pablo dedica un capítulo completo viendo otras de las finalidades de una buena integración como hermanos en congregación, es decir, de vivir en una común unión. Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia con respecto a este tema, y hay un párrafo completo en relación a los esclavos y a los amos. Lo vemos en el capítulo 3, versículo 22 al 4 y 1, que dice que debemos, que los esclavos trabajen como para Cristo, que trabajen, que no se enfoquen en la maldad que los amos han tenido en contra de ellos, sino que trabajen, que sean conscientes, que sean firmes, que trabajen hacia lo que Cristo les ha pedido. Y habla también de la necesidad del perdón y el amor entre los hermanos. En el capítulo 3, versículo 14 y 13, hace esta alusión, porque recordemos de que había un pueblo, o era la costumbre de que habían esclavos, de que habían personas al servicio, pero en la congregación, si usted sabe, todos somos exactamente iguales delante de la presencia del Señor. Lo que nos hace distintivos es la responsabilidad que nosotros tenemos. Es por eso que es muy importante entender el objetivo principal de la carta o de Colosenses. Y ellos podemos ver que Pablo firmemente
tiene estos dos aspectos. Uno que era la buena enseñanza o la doctrina correcta que debíamos de tener o que debían de tener las personas ya en Cristo Jesús, y el otro era la práctica con la vida del cristianismo. Y son aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta hoy también nosotros en nuestras vidas, que si es sana doctrina, es la doctrina correcta, lo que nos enseña la Escritura, y si nosotros estamos viviendo una vida cristiana como el Señor nos ha pedido. También tenemos otro de los aspectos bastante importantes que el apóstol hace y que quiere hacer, que ejercer conciencia de la responsabilidad pastoral. Cada frase, cada texto, cada palabra está cuidadosamente puesta en la Escritura. No es que haya algo de más, no es que le haga falta algo. Cada palabra cuenta en lo que nosotros debemos pensar, analizar y estudiar. Muchas veces nos ha pasado que leemos los versículos 1, 2, 3 veces y no comprendemos en muchas ocasiones el sentido aplicado de cada parte de la Escritura. Pero lo que hace aquí el apóstol Pablo, incluso imagínense, en ese tiempo fue aplicado a ese pueblo y hoy por hoy igualmente es aplicado a nuestras vidas y a nuestras congregaciones. Continuamos con mi hermano pastor Eddie. Bendiciones del Señor, hermanos. Qué bueno encontrarnos nuevamente a través de este medio. Recuerden, estamos en Colosenses, una de las cartas escritas desde la prisión. Y es una carta muy interesante, puesto que el apóstol Pablo escribe con un lenguaje cuidadoso y exacto, ¿verdad? Él es muy cuidadoso de eso y lo podemos ver desde el primer versículo, cómo Pablo va cuidando a quién se dirige. Es necesario reconocer y ver que Pablo no está escribiéndole a un pueblo entero, sino que él está escribiendo a un pueblo específico, a un grupo específico. Y uno lo va notando, por ejemplo, cuando él mismo se introduce, él mismo se presenta y luego ya presenta a Timoteo, ¿verdad? Luego él viene y se dirige a los hermanos y lo podemos ver ahí en el versículo 2 cuando él dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Realmente aquí podemos notar de que Pablo no le está escribiendo a todos los habitantes de Colosas, sino de entre todos los habitantes de la ciudad. Pablo solo escribe a los que están en Cristo. Como consecuencia, ¿verdad?, de estar en Cristo, han sido consagrados a Dios, viven vidas fieles como creyentes y han asumido una relación fraternal con los demás creyentes en Cristo Jesús. Es bien interesante observar esto, ¿verdad? Porque ya lo dice claramente el versículo 2 en su primera parte, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. El apóstol Pablo es bien claro allí porque de una vez habla a qué creyente se dirige él. Si bien es cierto, podía ser un grupo, ¿verdad?, grande, mayor, pero él dice, a ellos me dirijo, a los que están en Cristo, a los que han sido apartados, a los que viven vidas fieles en Cristo Jesús. Y la palabra santos nos recuerda que Dios había apartado a los creyentes colosenses, los había apartado para honra y gloria de Él, llamándolos a separarse de la sociedad mundana. Es decir, Dios no estaba llamando o no estaba apartando a los creyentes en Colosas en un sentido geográfico. No, para nada, ¿verdad? Porque como diría el apóstol Pablo en una de las cartas que él escribe, si fuese así sería necesario que el Señor nos llevara de este mundo, ¿verdad? Pero no, el sentido en el que habla el apóstol Pablo acá, o en el que Dios quiere o ha demandado que los creyentes fieles en Cristo Jesús se aparten de la sociedad mundana, es en un sentido espiritual y moral. A eso se refiere el Señor cuando habla y les llama Pablo santos, a los santos, ¿verdad? A los que han sido apartados por Dios. Y aquí uno lo puede notar en la palabra del Señor, ¿verdad? De la misma manera que en el Antiguo Testamento, Israel, ¿verdad? El antiguo Israel era un pueblo apartado, diferente de todas las naciones vecinas, porque eso demandaba Dios de su pueblo escogido, que no fuese igual a las demás naciones, sino que debía ser completamente diferente el antiguo Israel.
Sin embargo, ¿verdad? Ahora podemos notar que hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? En Cristo Jesús, el verdadero Israel de Dios en Cristo, pues obviamente aquí Pablo se está refiriendo a la iglesia. Y fíjense que hay un texto en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6 que habla de lo que estamos hablando acá, ¿verdad? De que Dios ha apartado, ¿verdad? A este grupo, a estos creyentes en Cristo. Y dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, dice Deuteronomio capítulo 7, 6, hablando de el antiguo Israel. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá, verdad? Podemos ver que los miembros del verdadero debían distinguirse de sus vecinos, es decir, debían ser diferentes de sus vecinos incrédulos en su estilo de vida, en sus prioridades, en su manera de hablar y de comportarse. Debían reflejar el carácter santo de Dios y obviamente anunciar las virtudes de aquel que los había llamado a su luz admirable. Eso es lo que Dios estaba demandando a través del apóstol Pablo de los creyentes. Recuérdese, aquí le está hablando Pablo a los fieles, ¿verdad? A los creyentes en Cristo Jesús, a los que habían sido apartados por gracia y por voluntad de Dios, ¿verdad? Estos creyentes son personas escogidas, llamadas, compradas por precio, justificadas y regeneradas, ¿verdad? Por tal razón, deben manifestar por medio de sus actitudes todo esto, ¿verdad? Que son en Cristo Jesús, deben manifestar en sus conversaciones, en su vivencia, debe ser una vivencia recta, honesta, amable. Eso es lo que se espera de aquellos que llevan vidas santas ante el Señor. Es interesante e impresionante cómo en unas palabras el apóstol Pablo nos da a entender también a nosotros hoy, ¿verdad? Que no es a todos. Y esto me hace pensar en aquel texto que el mismo Señor Jesucristo decía, ¿verdad? En esas palabras, que muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Y acá Pablo es claro, por eso al principio decíamos, él escribe con cuidado y con exactitud a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Pablo no dice una denominación, sino habla de aquellos que han sido redimidos verdaderamente por nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con nuestro tema con nuestro hermano Ezequiel. Qué interesante ver en el estudio de Colosenses la palabra hermanos o fieles hermanos. En este estudio creo que lo importante es que vayamos a entender cuál es nuestra posición en Cristo Jesús. Y qué interesante ver esa palabra hermanos, que acaba de hacer mención hermano Pastor Eddie, decir fieles hermanos, que Pablo dice. Quiere decir que al convertirnos, mis queridos hermanos, adquirimos un nuevo parentesco nosotros y nos une a los demás miembros de la familia de Dios. Y también si hablamos de santidad, santos nos habla del carácter alto y noble de nuestro llamamiento, y hermanos nos habla de la calidad entrañable de las relaciones que forjamos en Cristo. Pero cuando estamos hablando de la santidad de santos, estamos hablando del carácter alto, decía, y noble. Nosotros vemos que Pablo en Romanos 8, del versículo 29 en adelante, nos habla unas cosas interesantes. Y Pablo dice en el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En Cristo Jesús tenemos una nueva posición,
y es nuestra santidad. Muchas veces no lo creemos, ¿verdad? Es decir, al llegar en Cristo Jesús, cuando adquirimos un nuevo parentesco en la familia, pues claro, hemos sido cambiados y tenemos la posición de ser santos. Y en esto podemos nosotros encontrar cuando Pablo escribe a los fieles hermanos santos, nos está hablando de una santidad posicional, algo que ya Dios ha hecho por nosotros. No quisiéramos decir, bueno, ¿y cómo voy a ser santo si la vida que llevo, cómo es mi carácter? Pues realmente en los estudios pasados decíamos que es interesante que lo que nosotros manifestamos y creemos en la fe tiene que ser consecuente, tenemos que cambiar muchas cosas en la vida. Pero tenemos una santidad posicional, pero también nuestros pastores nos han hablado muchas veces en los estudios de una santidad progresiva. Entonces, aparte de ser santos, que es una posición en Cristo, tenemos que pensar en que nosotros tenemos que ir santificando y cambiar muchas cosas en nuestra vida. Cuando estamos hablando de hermanos, nos habla de la calidad entrañable, decía, de la relación que se forja en Cristo. Y ustedes pueden ver, o yo los invito a que veamos en 2 Corintios, el capítulo 5 y versículos 17 y 18, que nos dice de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y escucha el versículo 18, y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, no es nada de nosotros. Nosotros cuando le llegamos a Cristo Jesús, estamos adquiriendo una nueva posición, estamos pensando en que somos nuevas criaturas, pero en Cristo Jesús. No lo estamos haciendo porque nosotros hemos querido. Entonces, ahí es emocionante escuchar estas palabras en labios del apóstol Pablo cuando los judíos usaban para referirse a sus correligionarios, según nosotros vemos en Hechos 2:29, cuando el apóstol Pedro les dice, varones hermanos. En labios de un judío no se escuchaba eso para un gentil. Nosotros los gentiles para los judíos somos inmundos, pero bendito es Dios para con nosotros porque también cuando nos llamó ya pudimos nosotros a través de su Espíritu Santo pudimos ser regenerados y ser nuevas personas. La palabra santos y fieles nos recuerda, hermanos, el derecho a llamarnos santos y fieles depende de nuestra perseverancia y la fe que tengamos en Cristo Jesús. Fiel no es solamente alguien que cree, sino que también alguien que no falte a las obligaciones que proceden de la fe. Entonces, nosotros tenemos, no solo decir que somos fieles es suficiente, sino que tenemos obligaciones de nuestra fidelidad con Cristo Jesús. Eso lo manifestaremos en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones, de quienes somos. La frase en Cristo nos recuerda que solo hemos sido apartados por Dios. Hemos sido apartados como pueblo santo y incorporados en la familia cuando Dios nos ha hecho aceptos en el amado. Y Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Eso quiere decir que Dios nos fue preparando para llegar a ser hijos de Dios. Otra situación que me hace pensar del apóstol Pablo cuando dice, él empieza su carta con las mismas salutaciones, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tal vez es sorprendente para nosotros, pero casi en todas las cartas encontramos esa palabra, en las introducciones encontramos esas palabras, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya estamos habituados nosotros a encontrar esas frases. Y me hace recordar, en una reunión estaba con unos hermanos y hablaban los familiares de los pastores. Y acá en San Juan
ya conocen las frases con que los hermanos introducen en una plática o en una oración. Y recuerdo que esa noche decían, me acuerdo de las oraciones del hermano fulano que empieza así. El hermano sutano empieza así, aparentemente como una crítica de los pastores, pero sin embargo ya tenían en mente los hermanos de qué manera introducimos. Pues nosotros también nos damos cuenta en las cartas del apóstol Pablo, encontrar esas palabras muy bonitas, muy interesantes. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, espero que continúe nuestro pastor Gabriel. Gracias al Señor por este estudio y espero que usted esté apreciando de que realmente no va a ser un estudio así como muy superficial. Vamos a tratar de ir paso a paso comprendiendo algunas cosas que son importantes. Estamos hablando básicamente acerca de la importancia de prestar atención a los detalles. Hace un momento o en la carta de Colosenses, el apóstol ejerce una conciencia de responsabilidad pastoral y para él cada frase es meditada, redactada cuidadosamente. No sobra nada y cada palabra cuenta. Es decir, cada palabra es usada intencionalmente acá. Como hermano Ezequiel nos introdujo muy bien hablando de la gracia y de la paz. La gracia que nos habla del amor de Dios manifestado, aquello que no merecemos. Por gracia hemos sido elegidos, hemos sido llamados, hemos sido justificados, hemos sido redimidos y perdonados, hemos sido salvos y hemos sido capacitados para el ministerio. Todo es por gracia. Pero Dios no nos salva por gracia para luego dejarnos solos, caminando por méritos o por la ley. Aquella gracia divina o esa bendita gracia de Dios que nos llamó inicialmente a la salvación, sigue con nosotros y nos sostiene día a día. Es decir, la gracia de Dios no solo en el momento de la salvación, sino en cada momento, en cada área de nuestra vida. De tal manera que Dios llena nuestras vidas de experiencias enriquecedoras, relaciones entrañables, de buenas dádivas y de dones perfectos. Por su gracia, aún las experiencias desagradables de nuestra vida se convierten en una fuente de bien y sirven para nuestra santificación y para que nosotros alcancemos madurez. De esa cuenta, el creyente depende de la gracia de Dios para la provisión diaria de sus necesidades materiales, emocionales y espirituales. Realmente es importante que oremos según la voluntad de Dios, pidiendo los unos por los otros que esa gracia divina nunca falte en cada una de nuestras vidas. Y esa es la idea de este estudio, y esa gracia de Dios que vamos a estudiar más despacio es a la que nosotros debemos de clamarle y pedirle en cada momento, cada circunstancia de nuestra vida. Debemos de pedirle a nuestro Dios acerca de eso. La gracia no es solo un momento, es un regalo constante, o es un constante cuidado de Dios de nosotros, o el cuidado que Dios constantemente tiene de nosotros, proveyendo todo lo necesario. Todo lo que pasa en nuestra vida es algo que nosotros necesitamos de parte de Dios. Hay cosas que Él permite porque tiene un propósito. Tal vez imprudentemente cometimos un error o hicimos algo, pero en su gracia el Señor lo permite. Oiga bien cómo le digo, en su gracia lo permite con un propósito que va a construir algo positivo en nuestras vidas. Por eso debemos de descansar en su gracia y esperar siempre en su favor. Así que la otra exhortación que hace Pablo en esta introducción es orar por la paz de nuestros hermanos. Aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, porque procede de Dios y es nuestra herencia en Cristo Jesús. Pero de esa paz nos va a hablar un poco más despacio el hermano pastor Eddie. Bien, seguimos acá dándole gracias a Dios de verdad por esta carta y por lo que estamos aprendiendo, o quizá en su caso sea un recordatorio, cual sea el caso, pero es interesante porque la gracia y la paz que el apóstol Pablo desea para sus lectores no son experiencias dadas por las circunstancias o por relaciones humanas. Es decir,
la paz que pide Pablo a favor de sus hermanos en Cristo, la gracia, no tiene nada que ver con que yo tenga relaciones armoniosas, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso, de lo que está hablando el apóstol Pablo. Si bien es cierto, hay ocasiones en las que nos toque que vivir experiencias conflictivas o de guerra, o de repente relaciones humanas muy buenas, muy hermosas, ¿verdad? Que es de darle gracias a Dios. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicciones. Y algo que hay que decirlo y decirlo muy bien es que nuestra fidelidad a Cristo muchas veces conducirá a relaciones tensas y deterioradas. Bien dijo alguien, ¿verdad? En una oportunidad, el que quiera ser Jesucristo saldrá crucificado, dijo alguien en una oportunidad. Es decir, el que quiera vivir como Cristo vivió, seguramente no tendrá muchas relaciones así saludables, ¿no? Sino que habrá muchas relaciones tensas y deterioradas, por lo que demanda, ¿verdad?, vivir como Cristo. Sin embargo, vivir como Él, vuelvo y le digo, como le dije hace un rato, la paz que Dios da, esa gracia que Dios derrama sobre cada uno de los suyos, no tiene nada que ver con una relación personal, no tiene nada que va más allá, ¿verdad? Así que bien lo decía nuestro hermano pastor Abdiel, recordándonos que esa paz que Dios da, esa paz es incomprensible y hasta cierto punto inexplicable. Solo el que la ha encontrado sabe y que le es difícil explicarla. Por eso es que la Biblia se refiere a ella como algo que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Esa explicación dio Pablo, imagínese usted, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, es incomprensible. La sentimos y eso es lo que Dios hace y no depende de lo que nos esté rodeando. Algo que sí preocupa y que da mucha pena es que muchos creyentes no parecen encontrar su gozo, paz y consuelo en Dios, sino en la seguridad pasajera y quebradiza de los valores humanos y los placeres mundanos. Es decir, muchos hoy en día, como en aquel tiempo, ¿verdad? Muchos creyentes o algunos creyentes están en paz cuando todo va bien, cuando el negocio va prosperando, todo va bonito, ¿no? Ahí hay paz, pero cuando esas cosas en las que han depositado su confianza empiezan a tambalearse, se va la paz, se va el gozo. Y la paz y el gozo del Señor, la gracia de Dios, no depende de esas cosas, ¿verdad? Sino que depende de Cristo Jesús. Así que note lo que Pablo en unas pocas palabras nos está dando a entender, ¿verdad? Así que estos creyentes, ¿verdad? Necesitaban y nosotros necesitamos también y todos necesitamos de oraciones, ¿verdad? Y que oremos así como el apóstol Pablo, ¿verdad? Es interesante cómo él intercede por sus hermanos y le pide al Señor por ellos, ¿verdad? Y no está pidiendo prosperidad material, sino que el apóstol Pablo, su oración era que los creyentes en Cristo Jesús encontraran esa paz, esa gracia, pero en el Señor, en Dios, ¿verdad? Así que note, es bien interesante porque nosotros en nuestras oraciones mayormente nuestras peticiones van por la línea de salud, provisión de trabajo, provisión de alimento, prosperidad quizá económica o material. Rara vez alguien levanta la mano y dice, hermano, ore para que yo siga en los caminos, en la voluntad de Dios. Y que caminar en la voluntad de Dios, pues es caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Así que, hermano, aquí la pregunta sería también para nosotros, ¿será que nosotros también andamos por ahí que no hemos encontrado nuestra paz, nuestro gozo, nuestro consuelo? Porque estamos con la mirada puesta en las cosas de este mundo y no en las de arriba, o no tenemos la vista puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si esto es así, debemos orar, debemos pedirle al Señor para que esa paz, ese gozo, ese consuelo que solo Él sabe dar,
venga a nuestra vida, la experimentemos de tal manera que creo yo que en este tiempo, en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, vaya si no necesitamos la paz de Dios. Como Él dijo, yo no os la doy como el mundo la da. Yo doy una paz diferente, distinta, no un papel firmado, no. Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de las circunstancias, que va más allá de la sociedad, que va más allá de lo que nuestra vista alcanza a ver o a notar. Así que yo le voy a invitar a que usted pueda orar juntamente conmigo y démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios porque seguramente hemos experimentado la paz del Señor. En momentos muy difíciles de la vida, como quizá usted ha perdido a un ser querido y usted pudo sentirse tranquila, tranquilo, es decir, no es que no llorara, lloró seguramente, pero ha tenido esa tranquilidad, ¿verdad? Eso solo Dios lo hace. Así que seguramente lo ha experimentado y no hay que dejar de orar para que nuestros hermanos también experimenten esa paz que solo Dios sabe dar. Oremos. Padre bueno, nos acercamos delante del trono de tu gracia, agradecidos, Señor, por esta carta que escribió el apóstol Pablo a nuestros hermanos allá en la iglesia de Colosas. Padre, gracias porque a través de esta palabra tuya, Señor, podemos ver y recordar que hemos sido apartados. Podemos recordar que debemos ser diferentes a nuestros vecinos. Padre Celestial, en nuestra forma de hablar, de actuar, de pensar, de ser, Señor, debemos ser diferentes, Padre Celestial. Así como la iglesia del primer siglo lo fue, que impactó a su sociedad, Señor, porque vivía bajo tu gracia, bajo tu voluntad, Padre Celestial. Ayúdanos a nosotros hoy a poder vivir de esa manera, a que pongamos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Padre Celestial. Reconocemos que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, pero en ti todo lo podemos, como diría el apóstol Pablo, Señor. Así que ayúdanos, Señor, y pido por aquellos que tienen la mirada puesta en negocio, en el trabajo, en las cosas de esta vida, Señor. Pido para que esa mirada cambie y sea alzada al cielo y puedan ver a Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y que a través de esto ellos puedan experimentar la paz, la gracia y el consuelo que solo tú sabes dar, Señor. Bendice a cada uno de los que nos está viendo, Señor. Bendice a aquel que nos verá en un futuro, Padre Celestial. Bendícelo con paz, bendícelo con gracia tuya, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos y amigos. Recuérdese, somos Eclesía, Pastores Unidos para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Que Dios les siga bendiciendo.